Ustedes ni saben, aquí hay un Starbucks en cada esquina. Voy a dejar un billete de 200.000 bolívares para que aquí la gente en la pared de Chicle tenga un recuerdo de Venezuela. Hola mis gordelios, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en una ciudad muy popular de Estados Unidos. Estamos en Seattle para dar un pequeño tour porque este es un video que vamos a hacer en unas pocas horas que tengo para explorar la ciudad. Pero estoy segura de que les va a gustar mucho porque veremos lo más icónico de Seattle, que es una de las ciudades más turísticas de Estados Unidos y que ha sido cuna de numerosas marcas como por ejemplo Starbucks. Así que aquí está el primer café de esa marca en el mundo. Va a estar súper cool conocerlo, así como también otros lugares muy icónicos como el que tenemos justo detrás de mí, que es el Farmers Market, y es una de las atracciones que no te puedes perder si vienes a Seattle. Así que en este video acompáñame a conocer esto y mucho más de esta linda ciudad de Estados Unidos. Vamos a comenzar el recorrido en Seattle por el Big Place Market, que es un mercado de granjeros o de personas que traen los productos directamente desde el centro de producción, desde donde se dan. Por ejemplo, aquí en la primera parte tenemos venta de flores y está súper lindo porque te venden los buquets ya listos de flores secas, de peonías, de girasoles. Es muy bonito, además este lugar es súper turístico. Yo que estoy aquí por primera vez tengo mi guía, mira, personal, Chris, que por supuesto ya ha venido antes, ¿verdad? Sí, varias veces. Yo viví aquí cerca por muchos años y es uno de los mercados que me encantan de todo los Estados Unidos. Está súper cool, mira, después de las flores tenemos pescado, que por cierto ahí ya están recogiendo porque hoy vinimos tarde, además es un lunes, pero bueno, estamos explorando. Y algo que me sorprende mucho es la fruta, wow. ¿Tú Sí, viste hay el tamaño de las manzanas? fruta. Sí, y también todos los colores. Cada color de manzana que puedes encontrar en el mundo aquí. Increíble. Parecen de mentira, parecen Sí. las manzanas de Blancanieves, así, parecen frutas de Disney. Y algo que a mí me encanta son los dátiles, y aquí se ven grandes y jugosos. Yo quiero comprarme unos dátiles porque es que me encantan, miren esta belleza. Yo los como por mi papá porque bueno, tiene la costumbre de comer dátiles. Así que vamos a comprar, y bueno, también para que ustedes vean un poquito los precios. Mira, por ejemplo aquí los duraznos, $4.99 la libra. Esto es nectarinas, no sé cómo es el nombre en español. Estos deben ser duraznos y melocotones, $4.99 la libra. Ah, estos sí son duraznos, mira, $5.99 la libra. Por acá, ¿qué es? Estos son mangos, no sé cuánto cuestan los mangos, y los aguacates no tienen precio, pero bueno, vamos a lo que vinimos, los dátiles. Las cerezas también las amo, mira, cuesta $5 la libra. Y por allá tenemos las bananas, o como le decimos en Venezuela, cambures, a 79 centavos la libra. Aquí tenemos autoservicio, estoy eligiendo mis propios dátiles. Miren qué cool esto, puedes ponerlos aquí en tu bolsita, se lo entregas a él lo pesa y luego te dice cuánto es. ¿Qué comprarían ustedes? Mira, hay uvas sin semilla, verdes y moradas, cerezas. Yo nunca había visto cerezas amarillas. ¿Ustedes habían visto eso? Se ven súper cool. Y los limones, wow. Las manzanas verdes, que me encantaría llevarme como 5 manzanas verdes. Cuesta $1.99 la libra. Todo se ve súper rico, pero bueno, yo soy fanática de los dátiles. ¿Qué comprarían ustedes? Vamos a pagar mis dátiles, son $2.50, así que por aquí tengo $2 y un pocotón de moneditas. Oh, ¿cuánto será? 50. Chris, need your help. Uno de ese y otro de ese. Así. Sí, 250. Ok, $2.50. Lista para pagar. $2.50. Aquí todos ya están recogiendo, y si ustedes vienen, pues vengan temprano para que puedan disfrutar la vida del mercado. Yo este tour lo estoy haciendo así rapidito para no perdérmelo. ¡Mira! Un Maxi Gordelio. ¿Cómo estás, Gordelio? Bien. Todos te mandamos saludos. Nosotros nos vamos a ir a comer algo típico de
Seattle, ¿qué vamos a comer? Bad news. ¿Qué? Que el Clam Chowder House está cerrada. Entonces, yo creo que vamos al primer Starbucks del mundo. Ok, está cool. Mientras tanto me voy a ir comiendo mis dátiles. ¿Tú qué compraste? Yo compré 2 duraznos y 2 plums. Plums, esa es mi fruta favorita. ¿Cómo se dice plums? Ciruela. Ciruela. A ver las ciruelas. Oh no, esos son los Ah, wow, eso es gigante. Tamaño maxi. ¿Y por acá? ciruelas. Wow, mira, mi fruta favorita es lo máximo, la amo. Ok, entonces nos vamos al primer Starbucks del mundo. ¡Woo! ¡Let's go! Yo puse mis provisiones gordelias aquí en la mochila y le decimos adiós al Farmers Market, que por cierto es uno de los más antiguos de Estados Unidos. ¡Ay! Eso está fundado desde el día de mi cumpleaños, 17 de agosto, pero de 1907. Y a los alrededores del mercado también hay muchos puestos, fíjense, porque sigue siendo mercado. Entonces tenemos más frutas, más verduras, más cosas súper ricas. Y un problema que está bastante cañón, como dirían los mexicanos, o bastante fuerte aquí, es el tema, aquí está la señora, es el tema de la gente sin casa. Salimos del mercado para disfrutar de la vista de Seattle desde aquí. Miren, tenemos una rueda que yo creo que las ruedas son súper populares en muchos países. Yo estuve en Guayaquil y Guayaquil tenía su propia rueda. Cerca de aquí, por ejemplo, bueno, cerca de aquí en Long Beach también hay rueda. Quisiera saber si en sus ciudades tienen ruedas como esta que estamos viendo detrás de mí aquí en Seattle. Si es así, comenten con su banderita y díganme si la han usado. Yo no soy muy fan de ellas, pero sí soy fan de las torres. Y aquí en Seattle hay una que es súper conocida, es el icono de la ciudad. Pero además de eso es una ciudad muy linda porque tienes cosas bastante cerca como el Parque Nacional Olympia, que está por allá justo detrás de mí. O también cosas más simples como el muelle de Seattle, que también lo podemos ver desde aquí, desde las afueras del mercado. Yo guardé las provisiones Cordelias en la mochila y le decimos adiós al Farmers Market, que por cierto es uno de los mercados más antiguos de Estados Unidos. Existe desde 1907 y nunca lo van a olvidar porque es la fecha de mi cumpleaños, 17 de agosto. Desde ese día está aquí este mercado y en los alrededores también podemos seguir encontrando puestos porque todo sigue siendo parte del mercado. Y un problema que se ve muchísimo en estas calles es el problema de los homeless o la gente sin hogar. Así que también se van a encontrar con eso mientras estén recorriendo downtown, no solamente de Seattle, sino de otras ciudades como Portland, por ejemplo, o incluso de Los Ángeles en California. Ski Road en Los Ángeles tiene un gran problema de personas sin hogar y de igual forma Portland, sobre todo en los alrededores de la ciudad, en lo que es las autopistas, se pueden ver muchas carpas por todo lo que son las pequeñas montañitas alrededor de la vía. Y pues Seattle no es una excepción de este problema en Estados Unidos, así que es algo que también se ve si estás aquí como turista o si estás aquí como persona que vive aquí, pues también es una realidad a la cual te tienes que enfrentar y que es bastante triste y para la cual yo espero que se encuentre alguna solución pronto. Pero bueno, la verdad es que este está siendo un lugar muy bonito, pero hace calor, estamos en pleno mes de julio, esto es verano, ahorita la temperatura debe estar como unos 25 grados centígrados más o menos y yo necesito un café frío, así que vámonos al café, por favor. Vamos. Pues esto está súper cerca, la verdad. Yo pensé que íbamos a caminar mucho más, por lo menos una de las colinas que son características también de esta ciudad, pero no. En la misma calle del mercado tenemos el primer Starbucks del mundo. Pero miren la fila, de verdad. O sea, yo voy a hacer la fila para ustedes. Así que por favor denle like ya a este video. Y parece que la sombrilla se la dan ahí a todo el mundo. No sé, vamos a averiguar, vengan. Ok, así luce nuestra fila. Tenemos aquí al frente una tienda india. Tenemos por acá una, no sé, es como de navajas. Y mira la hora, son las 5:32. 5:32. ¿Cuánto tú crees que vamos a tardar hasta llegar a pedir nuestro café? Si es más de 2 minutos, ya es demasiado por un... Ay, lo que pasa es que a él no le gusta Starbucks. Pero estoy feliz porque la gente que no le gusta Starbucks va a querer a Chris porque él siempre me dice, no, ese es el peor café del mundo.
Pero está bien, porque mira, yo he llegado a Seattle, a esta parte, Pike's Place, no miles de veces, pero bastantes veces y nunca he entrado yo a este Starbucks. Entonces, para ti, hago esta fila en este sol donde me voy a quemar esta piel que va a costar dinero un día, pero no. Donde te vas a quemar esta preciosa carita. No, pero sí estoy feliz. No, pero si eres turista tienes que venir y vivir la experiencia por lo menos una vez en la vida. Ya después, bueno, tú porque eres de aquí. Y cuando uno es del propio país, uno como que deja pasar las cosas y las experiencias. A mí me pasa lo mismo en Venezuela. A ustedes les tiene que pasar en sus países. Dejen en los comentarios si es así. Pero cuando ves las cosas con ojos de turista, las ves más interesantes. Ustedes ni saben. Aquí hay un Starbucks en cada esquina. ¿En cada esquina? Aquí en Seattle hay uno en cada esquina. Hay uno ahorita como a 100 metros de aquí que no hay nadie ahí adentro, porque todos aquí están. Y yo le dije a Gladys, podemos ir a ese Starbucks. Estamos en Seattle, es el mismo, no voy a decir esa palabra, pero ella dice que no. ¿Qué ibas a decir? Es la misma vaina. Es la misma vaina. Ahora aprendió a decir vaina. Ok, no, yo no puedo ir a cualquier pasaron. Te pasas, chamo. Tengo que ir al primero. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto duramos en la fila. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? Miren, aquí ustedes ven un 1912. Eso no tiene nada que ver con el año en que abrió este local. Esa es la dirección. Calle Pike, 1912. Mira, de hecho todo lo dice Pike Place o Pike Place, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Pike. Ok, Pike, 1912, esa es la dirección. Oh, ahora sí, mira, ella es la que tiene las sombrillas. Pasaron los que están antes de nosotros y venimos nosotros. ¡Qué emoción! Mira, si yo antes quería este café, ahora lo quiero más, porque aquí tengo mi propio paraguas. ¿Cómo se abre? Empújalo duro. Yo pensé que era automático. No, push the button. Oh, mucho mejor, gran diferencia. ¿Viste que ahora sí podemos esperar más de 1 hora aquí, tranquilitos? Calle del Starbucks hay muchas tiendas y una de las más conocidas es esta en la que estamos, Butcher's Place, que es un lugar en el que hacen queso a mano. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ojalá que en Venezuela tuviéramos lugares así, porque allá somos productores de queso, sobre todo en los estados andinos, como en Trujillo, por ejemplo, pero no le sacamos este provecho. Aquí tenemos justo a un lado toda la gente produciendo el queso y del otro lado te lo venden en sándwich, así en queso ya listo para comer, o en mac and cheese, que es una de las comidas más famosas de Estados Unidos. Mira, y esto se ve súper cremoso y delicioso. No, 20 puntos por estos mac and cheese. Me los quisiera comer todos, pero tengo que guardar espacio para ir a un lugar de comida rápida que es una franquicia que solo existe aquí en el estado de Washington, así que voy a comerme otros 2 y hago espacio caminando un poquito más por Seattle para irnos hasta allá. ¡Wow! ¡Qué asco! Miren dónde estamos. En el muro o en la pared de chicle de Seattle. ¡Wow! Esta es una de las atracciones más contaminadas del mundo. Una de las 5 con más gérmenes, según un conteo que hicieron en 2009. Pero me voy a acercar para enseñarles bien de qué trata esto, porque es asqueroso, pero muy turístico. Les voy a contar la historia rapidita de esta pared de chicle. Esto comenzó en 1993, cuando la gente venía al teatro que está aquí, y mientras estaban en la fila, pues ellos decidían sacarse el chicle de la boca y pegarlo en la pared, así como la gente que estaba en el colegio se sacaba el chicle de la boca y lo pegaba debajo del pupitre. ¿Ustedes eran de ese team? Yo nunca lo hice, pero bueno, díganme en los comentarios si ustedes eran de los que pegaban el chicle debajo del pupitre. Cuerda de cochinos asquerosos. Esa misma fue la gente que empezó a pegar el chicle aquí en la pared con monedas.
La gente del teatro lo retiró varias veces, pero en 1999 dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí me trajo el río con esta gente pegachicles de la pared, dejémoslo así. Y desde entonces se convirtió en una atracción turística. Muchísima gente viene solamente a ver esta pared de chicle y especialmente a pegar su chicle. Y fíjense, hay varias maneras de pegar el chicle. Ven por acá para que vean. Hay gente que es inteligente y hace publicidad. Mira, dejan sus tarjetas con el chiclecito pegado. Aquí hay una, no sé, de especialistas en algo. Por aquí tenemos, wow, esta es una de blends. Mira, él hace cortes de cabello, es un barbero. Estoy seguro Chris va a tomar el número y va a ir a hacerse un corte de cabello porque le encantan los cortes de cabello con gente random. Hay gente que hace figuras, ellos dicen arte, mira. Chicles así, estilados. Hay otros que dejan fotos, como por ejemplo esta. Hay por supuesto la gente clásica que pega la moneda con el chicle. Yo voy a buscar mi espacio, no sé qué hacer. ¿Ustedes qué harían? ¿Una figura? ¿Dejarían una tarjeta de publicidad? ¿Dejarían una foto? ¿O dejarían el chicle con la moneda? Ya se me ocurrió algo. Fíjense. Esto es... Mira esta obra de arte. Parecen velas derretidas. Bueno, ya se me ocurrió, mira, por allá dice, yo quería hacer un corazón, pero yo no soy muy buena con el arte. Así que, miren lo que voy a hacer. Voy a dejar un billete de 200.000 bolívares para que aquí la gente en la pared de chicle tenga un recuerdo de Venezuela. 200.000 bolívares, si lo dividimos en lo que cuesta $1, es esto, 0.05 centavos de dólar, así que realmente eso no es nada. A ver, ¿dónde podemos pegar nuestro chicle? Ay, Dios. Y mira, si llegan a Seattle y vienen a esta pared, buscan el billete. Buscan el billete y mándale un tag a Gladys en Instagram para que lo podamos mirar. Porque eso es muy cool. Me mencionan y ahí yo los reposteo. Uy, mira, esto está completamente full. Wow, mira los COVID más. Wow, es increíble, fíjense, esta pared la limpiaron en 2015 y quitaron 1000 kilos de chicle. Creo que la gente de Seattle quedó así. Oh my god. Ok. No, estoy tocando todos los chicles. No. Yo no sé cómo voy a hacer para no tocar la pared, pero bueno, vamos a intentarlo de la mejor manera posible. Aquí hay una pizzería. ¿Te imaginas que esta sea la entrada de tu negocio? ¿Qué harían ustedes? ¿Estarían felices o tristes por esto? No sé cómo reaccionar. Pero bueno, ok, vamos a pegar el billete por. Yo creo que lo voy a pegar encima de otra cosa. A ver. Ay, Dios, esto es asqueroso. Ok, aquí voy a tapar el chicle de alguien más. ¿Será que se pega? Pégate. Voy a necesitar más chicle. Ahí queda mi recuerdo. Ok. Lo logramos. Voy a doblarlo así un poquito para que no se huela. Así lo pegamos con otros chicles, mira. No les puedo decir lo asqueroso que es esto, o sea. Ok. Ahí está, mi billete de 200.000 con mi chicle. ¡Mua! Lindo recuerdo para Seattle. Ahora vamos a lavarnos las manos, por favor. ¿Sí? Pues ya llegamos a comer porque hay hambre en el penal. Así que les presento a Dix. Esto no es un video gordelio, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito gordelio. ¿Por qué no? Porque no, hay que hacerle caso a Chris y venir a los lugares donde él dice que la comida es buena. Adelante. Aquí tenemos nuestra bella, maravillosa y mágica bolsita de Dix y vamos a ver qué tiene adentro. El pedido lo hizo Chris, yo se lo dejé a él. Miren, por aquí voy a agarrar su comida para poder poner la mía y no tenerla directamente en el mesón. Están las papas fritas que me sorprende porque vienen con piel. Pero te voy a ser sincera, esto está muy rico. Deliciosos. Me recuerdan un poco a las papas fritas de Five Guys, lo cual está bien porque Five Guys me encanta. Y aquí tenemos la hamburguesa que está en este papelito color bronce, con un delicioso pan
que es sencillo, no tiene ajonjolí ni nada. Y si la abrimos, pues tiene doble carne, la lechuga, salsita, el queso, que está bien pegado del pan. Y ahora sí, vamos a probarla a ver qué tal. ¡Wow! Desastre. A mí me dijeron por ahí en internet que estas son las mejores hamburguesas de Seattle, lo cual está bien, pero si las comparamos con las de California, In-N-Out le gana a Dick's. Yo creo que sí. Entre las papas y la hamburguesa, me gustaron más las papitas, especialmente porque vienen con piel y están súper ricas. La hamburguesa no es mi favorita, como les dije, me quedo con In-N-Out. Y el batido, aquí venden milkshakes. Mira, Chris pidió el suyo de fresa, el mío es de chocolate. Y sí, aquí en Estados Unidos todavía pues se usa este tipo de pitillos de plástico. Aquí tienen la libertad de elegir si lo quieres o no. Yo sé que en muchos otros países está prohibido, por favor no me maten por esto. No tengo aquí mi juego de pitillo. Está rico, sabe como a una merengada Gordelia. Ok, con esto es suficiente para recargar energías y seguir explorando lo poquito que nos queda con la luz del día Seattle. Llegamos a los alrededores del Space Needle y la verdad es que es una torre increíble. Tiene esta fuente aquí muy cerca en el medio. De hecho, la gente puede bajar hasta allá, qué cool. Los alrededores están súper bonitos. Mucha gente en mis historias de Instagram me pidió venir al Space Needle y yo soy fanática de subir a las torres cuando llego a distintas ciudades. Aquí de hecho en mi canal de YouTube el último video que les compartí sobre una torre fue la torre más alta en Japón. A esta lamentablemente no vamos a poder subir hoy porque no tenemos tiempo. Tenemos que manejar de regreso a Lacey, pasar la noche ahí y luego al día siguiente comenzar el camino de regreso a Los Ángeles, que por supuesto lo estamos haciendo en carretera. Es un viaje bastante largo, el pobre Chris ha manejado demasiado, pero es un viaje también súper sabroso. Y lo que a mí me encanta es que aquí en Estados Unidos tienes la seguridad de que estás en una carretera, está totalmente asfaltada, no hay huecos, no hay inseguridad, no te va a pasar nada, así que puedes manejar incluso en la noche. Si les gustaría ver un video de las carreteras aquí, déjenmelo en los comentarios porque hay cosas súper interesantes, como por ejemplo lugares para descansar. Así que nos vamos a acercar a la torre para verla con este poquito de luz de día que nos queda. Y sí, este lugar está súper lindo. ¿Qué te parece a ti? A mí me encanta, cool. Sí, está súper cool, súper limpio. Está todo cuidado, súper limpio. Hay seguridad por todos lados. Hay banquitos para que disfrutes, mucha gente trotando, caminando. Está bien cool, me gusta. Me encanta, a mí también, a mí me encanta pasar tiempo mira, hay como en lugares como este. ¿Tú sabes por qué? Hay muchos museos aquí también. Ok, Seattle también es una ciudad de muchos museos. Bueno, aquí hay un montón de cosas por conocer, la verdad. Es que creo que necesito como una semana. Bueno, miren, ya estamos más cerca de la torre. ¡Guau! Este museo está increíble. Me recuerda mucho al Museo Soumaya en Ciudad de México. Aquí tenemos el Space Needle. Qué bella torre. Y la luna que hoy está súper bonita ahí a un lado de la torre acompañándola. ¡Wow! Yo quiero subirme a ese tobogán. ¿Eso es free? What? Me encanta, mira. Eso parece para adultos. Allá hay un adulto allá arriba, así que si él está ahí yo puedo ir. Te estoy diciendo. Nos acercamos lo más que pudimos, de verdad. Yo quisiera subir, pero bueno, dejamos eso para otra ocasión, para otro video. Espero que les haya gustado este pequeño tour por Seattle. Espero que hayan disfrutado ver el primer Starbucks del mundo, la pared de chicle, las mejores hamburguesas de esta ciudad y por supuesto esta torre que es ícono de Seattle. Yo sé que hay muchas más cosas que quisieran ver de aquí, pero tengo que volver para seguir grabando. Además, esta ciudad, lo que he visto hoy y la vibra que me llevo es que es una ciudad inspiradora, porque aquí muchísimas marcas han nacido, han crecido, se han desarrollado y se han expandido a todo el mundo. Aquí están las oficinas principales de Amazon, Microsoft también por aquí en Seattle, bueno, por supuesto Starbucks y muchas otras compañías que han nacido pues en esta región de Estados Unidos. Así que definitivamente es un ejemplo de tecnología, de trabajo, de emprendimiento y de llevar adelante una empresa que se puede convertir en una marca mundial.
Me ha encantado el recorrido por Seattle. De todo corazón espero que los problemas que tiene no solo esta ciudad, sino las demás ciudades de esta parte de Estados Unidos se resuelvan pronto, porque este país es un gran país que ha acogido a gente de todo el mundo y es un país tan grande que sigue recibiendo mucha gente. Entonces definitivamente merece tener pues gente que lo cuide, gente que lo respete y gobernantes que pues traten de poner todo en orden como debe ser. Así que bueno, me despido de este video. Gracias Chris por este recorrido que estuvo súper cool. Gracias a ti. Yo sé que te costó hacer la cola del Starbucks, así que Ay, sí, no solo yo, me todas estoy las del muriendo canal lo del sueño. aprecian. Hasta ustedes están muriendo del sueño por nosotros porque ese fila... Te dejó exhausto. Te quitó Más las porque energías. no ordené nada especial ahí. Ni el café que hacen ahí ordené. No, es que ese Starbucks no tiene un café especial. Pedimos lo mismo de siempre. Pero no, bueno, no, sí tiene especial. ¿tiene un café? Sí, tiene el Pike's Place Roast. No, ok, se acabó este video porque no me dijiste eso. No, sí, y yo pero que no hice mi búsqueda. tenía 29 grados afuera. Nadie iba a comer ese. Yo lo hubiera probado por Todos- todos los gordelios del canal. Pero mira, ese café lo venden en cualquier otro Starbucks, yo creo. No sé, dígame ahí abajo. Pero En los comentarios. así Bueno, nos quedamos. anyway, Sorry. gracias por habernos traído a este Y recorrido. desde en el Seattle. mejor guía de Seattle. Se despide. ¡Mua! Con besitos gordelios para todos ustedes. Denle Chao. like a este video si quieren que Chris nos lleve a otra ciudad como por ejemplo San Francisco. ¿Será Sí. que la quieren ver aquí en el canal? No sé, que la gente diga. Pero bueno, denle like, suscríbanse si no lo han hecho. Por favor, dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada vez que publique un nuevo video. Y yo los dejo porque me voy al parque que está aquí al frente del hermoso Museo de la Cultura del Pop para darme una columpiada ahí en el columpio y lanzarme por el tobogán. Mua, chao, los dejo con besitos gordelios.